Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Apreciadas amigas, amigos todos, a través de Onda 105.3, la superestación, presentamos a continuación Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Estaremos en la siguiente hora en el control del sonido, Alexander Zambrano. En la grabación, edición y montaje, Jorman Ramírez. En la producción, el arquitecto Marcos Delgado Monascal y quien tiene el gusto de hablar, José Miguel Monagas, certificado 42.944 de la Universidad Central de Venezuela y 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Para la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida es grato conversar con el invitado que hoy nos visita en los espacios de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Se trata del doctor Elisaúl Barbosa Parra, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Se especializó en Derecho Mercantil en la Universidad de Roma, profesor titular la Cátedra de Derecho Mercantil, así como fundador y coordinador del posgrado de Derecho Mercantil en la Universidad de los Andes. Abogado en ejercicio desde su graduación en 1963 hasta la presente y productor, ahora empresario agropecuario. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Elisaúl Barbosa Parra, quien dentro de su producción literaria en estos días pues será presentada en la Academia de Mérida por parte como invitado especial del doctor Román José Duque Corredor, su obra Doctrina General sobre los productores y la empresa agropecuaria en el derecho venezolano. Esto pues engloba además de distintas obras literarias sobre el derecho mercantil para el doctor Elisaúl Barbosa Parra, y esta última, pues por supuesto que es de interés colectivo para todos los empresarios, para todos los productores y para quienes se dedican a la actividad en el campo venezolano. Nuestro agradecimiento, doctor Barbosa, y el saludo. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Bienvenido y muy buenos días. Gracias. Doctor Barbosa, en la presentación de esta obra de Derecho, el doctor Román José Duque Corredor comienza hablando del trinomio suelo-propiedad-empresa y dice que esta es una constante en el derecho y solo quien posea una sólida formación jurídica puede darle a ese trinomio un tratamiento justo, así como el que está plasmado en esta obra de Doctrina General sobre los productores y la empresa agropecuaria en el derecho venezolano. Bueno, efectivamente, hay que estar vinculado permanentemente con el campo para uno poder entender realmente la actividad que allí se realiza. Consecuente con esa idea es que uno puede estructurar un pensamiento que conlleva a entender mejor esa actividad en el campo y proyectarla bajo los principios jurídicos en su organización y contextura completa de la significación alimenticia que representa el campo para Venezuela. La empresa agropecuaria, los predios agropecuarios, deben ser considerados como un sujeto del derecho, doctor Barbosa. La empresa propiamente no, porque la empresa no tiene personalidad jurídica. El empresario como persona jurídica sí. El empresario puede ser una persona natural o una sociedad que de la que están previstas en el Código de Comercio, como por ejemplo la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, la sociedad de nombre colectivo o la sociedad civil, como la que está prevista en el Código Civil.
Pero la empresa en sí es un ente económico, no tiene personalidad jurídica. La personalidad jurídica se la dan sus integrantes. Si es a título personal, es una empresa, es el propietario de la empresa quien es el sujeto de derecho. Si es una sociedad, es la sociedad la que es el sujeto de derecho agrario. Pero la empresa en sí no, porque es un ente económico, un ente esencialmente formado como organización para explotar la actividad económica del campo. Hay algo importante que debe conocer todos los ciudadanos, no porque no tengan vínculo con la actividad agropecuaria, deben desconocer. Es que en los últimos años, pues se ha intentado, o el venezolano ha tomado por sí, politizar las actividades, bien sean estas deportivas, culturales, de todo tipo, en el ambiente de la ciudadanía. La actividad agropecuaria, a la que de toda la vida pues se han ocupado muchos integrantes de la sociedad, pues también ha intentado muchos en politizar esa actividad. Es una actividad que pudiéramos calificar como sagrada, porque allí se cultiva el alimento, allí se produce el alimento que finalmente va a la mesa de los integrantes de la sociedad, en nuestro caso el venezolano. Quisiéramos pues que usted nos dijera algo referente a esto, porque hay que apartar la actividad política de la actividad productiva en sí. Realmente eso es un tema sumamente delicado que ha sido muy mal interpretado y llevado en Venezuela. Nosotros realmente tenemos que separar lo que es el concepto productivo, económico, social del campo de las concepciones políticas que han prevalecido, porque el campo es de donde sale el alimento para la humanidad. La humanidad entera se alimenta del campo, no se alimenta de las fábricas, no se alimenta de la ciudad, sino que se alimenta del campo. Y el campo en consecuencia no tiene color político. Y así mismo el productor agropecuario como institución que es, tampoco tiene color político, no tiene ideología política. Su misión es trabajar la tierra en sus diferentes formas y hacer producir el alimento del cual se alimenta toda la humanidad. Entonces, cuando hay una concepción política del campo, llevado por una ideología política, pues se está desorientando lo que es la verdadera función del campo, del productor. El productor no está para hacer política en el campo, el productor está para trabajar la tierra y hacer que ésta cumpla con su función social. La tierra no entiende de política, lo que entiende de trabajo, lo que tiene explotación, lo que tiene tecnología, de modernización, de actualización de conceptos para hacer cada día más eficiente y productiva el campo en sí. Por eso es que es triste, lamentable que se haya invadido el campo con tantos conceptos equivocados políticamente hablando y que se hayan descuidado en verdad el impulso a su desarrollo, a su vivencia, a su respeto a lo que significa tratar el campo, porque es una cosa tan delicada, tan importante, porque ahí depende la vida humana. De ahí comemos todo. Entonces tratar el campo ligeramente, de manera superficial, eso es un error. Tengo que tratarlo con base científica, con conocimiento de causa, para no causar daños a la sociedad, ni daños a la naturaleza, ni daños a la tierra. Ese es un aspecto muy importante que deben tener muy en cuenta los gobernantes de turno. Estamos conversando con el doctor Elisaúl Barbosa Parra, quien en estos días pues presenta en la Academia de Mérida su última obra escrita, Doctrina General sobre los productores y la empresa agropecuaria en el derecho venezolano. Una de sus obras, doctor Barbosa, el Manual Práctico del Derecho Mercantil, consulta de todos estudiantes, abogados en Venezuela, lleva la practicidad del derecho en el campo mercantil.
Hoy, al escribir esta doctrina general sobre los productores y la empresa agropecuaria, pues tiene una visión científica y allí también toca temas muy importantes en la vigente legislación. Hay omisiones y hay lagunas en nuestra legislación agraria que usted toca en efecto en esta obra, y quisiéramos también que la audiencia de Onda Empresarial, el programa de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra entidad, y sobre todo los empresarios afiliados a ella y los productores de nuestro campo, pues también escuchen sobre este tema que usted perfectamente toca en este libro. En realidad, sobre ese particular quiero decir lo siguiente. Toda mi vida siempre he estado atento al derecho agrario. Y ahora últimamente me dediqué nuevamente a revisar sus principios fundamentales y me encontré con el mismo problema de siempre. Y primero hice una investigación desde México hasta la Argentina para elaborar este libro, buscando con esa investigación un concepto sobre el productor pecuario. Y entonces no conseguí ningún concepto. Y entonces eso es una cosa inexplicable, porque realmente nuestras leyes agrarias, todas están dirigidas fundamentalmente a la tierra, pero no mencionan al productor como sujeto agrario. Y dentro de las bases fundamentales de todo derecho agrario está la ley de tierras y el productor. Pero el productor no aparece mencionado en ninguna ley. De tal que nuestro derecho agrario, al no tener una ley sobre el productor, no está completo, está incompleto, le falta la otra base fundamental, que es el productor agropecuario. Entonces, cuando falta un productor, el mencionamiento del productor, significa que no se está legislando sobre la persona más importante, que es el que hace producir la tierra, porque la tierra por sí misma nada produce, hay que trabajarla, hay que elaborarla, hay que explotarla, y esa persona necesita una protección jurídica, que en este caso es el productor agropecuario. Entonces, este libro llama la atención para que se complemente nuestro ordenamiento jurídico incorporando a la figura del productor agropecuario como sujeto principal de derecho, sea este pequeño, mediano, grande, sea que el productor esté configurado como una persona jurídica, como una cooperativa o como una persona natural, pero al fin y al cabo se necesita de su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico para que se entienda que así sí estaría completo el derecho agrario venezolano, que está compaginando el sujeto con el objeto, el sujeto que es el productor y el objeto que es la tierra, vinculado por una causa que es la causa productiva, donde se configura así una buena relación jurídica entre productor y la tierra. Doctor Barbosa, usted viene de una familia netamente productora, nació allí en los predios, también predios agrícolas, predios del sur del lago de Maracaibo. Realizó sus estudios acá en Mérida, luego fue a Italia a especializarse. Durante 40 años se dedicó a la docencia, desde el pregrado hasta fundar el posgrado en Derecho Mercantil, y ha sido estudioso del derecho agrario. Luego de toda esta fecunda actividad y haciendo énfasis en que nunca se ha separado de la actividad agropecuaria, en esta obra también trata, con el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida, de que hay diferentes categorías de empresas agropecuarias. Quisiéramos también que nos hablara un poco acerca de esto, porque muchos pues pudieran confundir esto y no tendrían claro el por qué hay diferentes categorías de empresas agropecuarias. Sí, en realidad estamos con el propósito, con el interés supremo de hacer de que se promulgue en Venezuela un código agrario. Un código agrario que tendría que recoger todas esas modalidades de empresas. Existen diferentes categorías de empresas agropecuarias.
Eso depende del área a la que esté dedicado el productor. Si es el área de la agricultura, si era de la ganadería y la dimensión de la misma empresa, si es pequeña, más grande o mediana. La tecnología aplicable, o sea, son muchos los factores que determinan la clase de empresa que se puede elaborar en el campo. Hay partes de Venezuela donde puede funcionar un tipo de empresa. En el llano tendrá su categoría de empresa, aquí en los Andes tendrá otra categoría de empresa, pero al fin y al cabo todas tienen que estar motivadas por la explotación del área productiva de la tierra donde esté ubicada la empresa. No es lo mismo explotar una empresa agrícola en los Andes con una tecnología propia de los Andes a explotar una empresa pecuaria en la zona sur del lago, donde la tecnología es diferente. Entonces, ese concepto de empresa es muy amplio, que se visualiza de diferentes maneras, proporciones, depende de la mentalidad del empresario, depende de la mentalidad de sus propietarios. O sea, eso es una cosa muy compleja, que no se puede a priori determinar así de antemano cómo va a ser ni qué va a ser. Eso depende de la actividad propia a la cual va a estar desarrollada. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, la actividad agropecuaria, sobre todo en esta zona, era tan rica que la mayoría de los ingresos que Venezuela tenía entonces, pues venían como consecuencia de la producción del campo en la zona andina y en buena parte del sur del lago de Maracaibo. Actualmente se puede calificar que la agricultura no solo comprende el cultivo de plantas y la cría de animales, también la agroindustria forma parte de ella. El mercadeo o el marketing, como últimamente se le conoce a esta etapa de cualquier actividad comercial, pero también escuchamos hablar hoy en día del turismo rural y del agroturismo. Cuando se habla del empresario agropecuario, debe englobarse todas estas facetas para mostrar y para que quienes no conocen la realidad del campo venezolano vean, observen y palpen que en realidad el productor agropecuario es también un empresario. Bueno, ese es un punto bastante delicado porque tenemos que diferenciar lo que es el productor agropecuario, que está vinculado a hacer producir la tierra, y otra cosa es el comerciante agropecuario. El que tiene empresa turística con propósito de explotar el turismo del campo, en realidad no podemos calificarlo de productor agropecuario primario principal. Será un empresario turístico comercial que puede ser comprendido dentro del concepto general de la ley de tierras, pero como productor en sí no considero que se le califique, porque él no es una persona que directamente está haciendo de su trabajo la producción de alimentos, sino que está haciendo de su trabajo la explotación comercial de una actividad que está en el campo. Y eso marca la diferencia entre productor primario, sujeto de derecho agrario, y el productor comercial de explotaciones agrarias. Al igual que, por ejemplo, el que es dueño de finca, que la tiene como medio para comprar y vender ganado, ese tampoco es productor primario principal. Él es un comerciante de la actividad agropecuaria, pero no es un comerciante, no es un propio productor primario que hace producir el campo alimento para la humanidad. Allí el productor de turismo lo que hace es producir una satisfacción espiritual, una satisfacción de esparcimiento a personas, pero al fin y al cabo nunca puede ser considerada como alimento,
que proviene del campo. La distracción proviene del campo como consecuencia de que se está configurando una empresa turística, pero no es que en realidad se está configurando una empresa para producir alimentos. Estamos conversando con el doctor Elisaúl Barbosa Parra, profesor jubilado titular de la Universidad de los Andes y quien pues, hace pocos días bautizaron una de sus obras, fue presentada por el doctor Román José Duque Corredor en los espacios de la Academia de Mérida. Su obra Doctrina General sobre los productores y la empresa agropecuaria en el derecho venezolano. Luego de esta breve pausa vamos a continuar conversando con el doctor Elisaúl Barbosa Parra sobre esta importante obra en el derecho venezolano para que todas y todos ustedes pues también conozcan un poco de lo que todos debemos conocer y sobre todo quienes se dedican a la actividad en el campo venezolano. Ya venimos con más de Onda Empresarial porque Mérida está en la onda del emprendimiento. Continuamos a través de Onda 105.3, la superestación en Onda Empresarial. Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Hoy conversando con el doctor Elisaúl Barbosa Parra, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Mercantil en la Universidad de Roma, profesor titular jubilado de nuestra universidad y fundador y coordinador de posgrado de Derecho Mercantil. Hoy, pues, conversando sobre una de sus obras, Doctrina General sobre los productores y la empresa agropecuaria en el derecho venezolano. Doctor Barbosa, en su obra usted no se limita a estudiar al trabajador agrícola desde el punto de vista laboral, como hasta ahora pues se ha conocido, sino que también estudia su condición social y humana para incorporarlo a la producción agropecuaria, tal como vienen estudiando en los últimos años distintas asociaciones agropecuarias. Hoy usted lleva pues ese estudio en esta obra y quisiera que también nos transmitiera un poco acerca de este punto que trata en su obra escrita. Es que ciertamente el campo no se puede desarrollar sin la mano de obra de un trabajador. No puede adelantarse ninguna finca sin la presencia del trabajador. El trabajador es una persona necesaria para la explotación de cualquier actividad agropecuaria. No puede existir una finca sin trabajadores. Entonces al trabajador hay que verlo con ese perfil humano, con una persona que es participante del desarrollo de la finca, de la hacienda, del fondo. No puede existir fondo sin trabajadores. Lamentablemente hoy en día las fincas, las haciendas están fallos de la mano de obra, se consiguen pocos trabajadores calificados y eso hace que ahora la actividad sea más dura que antes, porque hay que trabajar con mucha eficiencia, con mucha tenacidad, con mucho esfuerzo para que la finca sea productiva y en cierta forma rentable, pero fundamentalmente productiva, porque con su producción la finca se puede mantener. Sin producción pues se acaba. Por eso que la mano de obra del trabajador es fundamental para desarrollar la actividad y al trabajador hay que verlo con el perfil humano, porque con características muy propias, muy particulares que la diferencia del trabajo urbano. El trabajo urbano tiene otras características, otra posición, otra concepción, porque son trabajos que no están incorporados directamente al desarrollo de la empresa. En cambio, el trabajo del campo sí está incorporado directamente con la empresa, porque allá vive, allá desenvuelve su familia, allá tiene su protección social. O sea, tiene otro sentimiento, tiene una cultura, una idiosincrasia, una costumbre, una adoración en sí de lo que son y significan para la finca, para el desarrollo del trabajo agrario. Y es por eso que fue muy lamentable, siempre se ha criticado que la vigente ley del trabajo involucra tanto al trabajo rural como al trabajo urbano, y eso no puede ser. Nosotros podemos tener las mismas consideraciones del trabajo rural al trabajo urbano.
trabajo rural necesita unas condiciones muy especiales. Es una persona formada con otro concepto, tiene otro sentimiento, tiene otras culturas. Viene a formar parte de la familia propia de la hacienda. O sea, no hay esa separación tan radical como puede existir en una empresa en la ciudad. También estudia el nacimiento y el crecimiento de la empresa agropecuaria. Y hay algo muy importante que tal vez no todos le dan esa importancia que usted en este estudio le imprime, que es la transformación y hasta su disolución. Sabemos que no todos quienes crean una empresa tienen conocimiento de que la disolución, al momento de esta desintegrarse, hay que llevarla en efecto también como se hizo su fundación. Quisiéramos pues que nos hablara un poco acerca de esta etapa de cualquier empresa y sobre todo de la empresa agropecuaria. La transformación de la empresa agropecuaria está sujeta a varios factores que lo determina su misma actividad y su éxito o fracaso. Hay empresas agropecuarias que también se transforman por circunstancias propias del país. Por ejemplo, hay una empresa agropecuaria que está destinada a la producción de leche, pero si se ve que, como ocurre actualmente, que los insumos están sumamente caros, que el alimento está caro, que no se consigue mano de obra, que las tecnologías el apoyo tecnológico está muy deficiente, pues naturalmente ese productor de leche se encuentra en problemas de toda índole, económico, de su mantenimiento de su finca. Entonces quizás puede optar por transformar la producción de leche por producción de una ganadería de carne. Eso depende de las circunstancias. Pero la empresa en sí no se disuelve, la empresa continúa teniendo el mismo rubro agrario, solo que está dedicándose a otra actividad diferente a la que tenía anteriormente, pero al fin y al cabo sigue siendo la misma empresa, con una visión diferente a la subexplotación. Y entonces hay una transformación de la empresa. La transformación también podrá dedicarse en la superación tecnológica de la misma. Se transforma la empresa incorporando a nuevos elementos tecnológicos, nueva modernización, nueva visión de ver la empresa, o buscando su más eficiencia y más rentabilidad. Y la disolución, sí, la disolución ya el punto final de la empresa, donde ya efectivamente decide el dueño que ya no, quizás por decisión propia, por razones personales, por razones familiares, pues ya decide que ponerle fin a esa actividad. También hay una propuesta muy interesante que usted desarrolla, como es la propuesta de un código agrario para el tratamiento jurídico integral del proceso agropecuario venezolano. De esto, pues tal vez en eventos de derecho se ha conversado, se ha tratado, o en los predios de las asociaciones de productores agropecuarios, pero plasmarlo y desarrollarlo en su libro, quisiéramos que de manera muy breve pues también nos explicara acerca sobre la propuesta de un código agrario en Venezuela. Bueno, como lo decía anteriormente, nuestro derecho agrario está incompleto porque no incorpora en su seno uno de sus fundamentos, que es el productor agropecuario. Y entonces, al incorporarlo, entonces debe hacerse a través de un código que tenga su autonomía completa, su propio fundamento, su propia ciencia, donde se visualice la actividad agropecuaria del productor como sujeto primario principal de desarrollo de la actividad agropecuaria y consecuencia se tenga su fisonomía particular y que tenga su propio registro agrario. En Venezuela no tenemos registro agrario.
los contratos agrarios no los tenemos completos, no están definidos lo que es el contrato de transporte agrario, tampoco la compraventa agraria. Se pensaría en formar un nuevo concepto de un contrato de sociedad agropecuaria. Los tribunales agrarios tendrían su propia definición también. O sea, se ordenaría muchísimo mejor con autonomía científica lo que es el derecho agrario venezolano. Se concebiría el derecho agrario como una tarea principal a estudiar en la Facultad de Derecho, no tenerla como una materia secundaria. Se configuraría un posgrado de Derecho Agrario en Derecho, o sea, porque el código vendría a ser la base fundamental para desarrollar propiamente lo que es un auténtico derecho agrario, en que se visualice directamente su ordenamiento jurídico de manera concreta, definida, metódica, sistemática, que sepa en realidad lo que significa el derecho agrario, porque el derecho agrario no es el campesino que está labrando con su utensilio la tierra, no, ese no es el derecho agrario. El derecho agrario es todo lo que se refiere a la tierra en sí, a todo lo que es la actividad agropecuaria, todo el sacrificio que significa el trabajar la tierra. Campesino es el que vive en el campo, pero ese no es el derecho agrario. El campesino es la persona que trabaja en el campo personalmente. El derecho agrario es el productor del campo, independientemente si vive o no vive en el campo, el que hace producir alimentos para la humanidad. Ese es el verdadero productor. Entonces no hay que confundir derecho agrario con campesino. Campesino no, campesino es el que vive en el campo, sea rico, pobre, grande, pequeño o mediano. Ese no es el valor del derecho agrario. El derecho agrario es el productor primario principal que hace producir alimentos para la humanidad, que se convierte en el factor fundamental para la alimentación de la humanidad. Y ese tiene que ser el fundamento propio, la nueva visión propia de lo que significa un derecho agrario, y para eso necesita de un código agrario. Doctor Barbosa, también hay una intención muy clara, muy explícita en su libro, como es la de concientizar a la sociedad, a los productores, también al Estado, sobre la necesidad del tratamiento jurídico integral del productor y de la empresa agropecuaria, pero hacerlo de manera seria, científica y humana. Correcto. El Estado tiene que modificar esa actitud de que se ha tenido hace muchísimo tiempo hacia el productor. El Estado tiene que ser el protector del productor, el que tiene que tender la mano para ayudarlo en todos los sentidos, no satanizarlo ni verlo como una persona enemiga, sino al contrario, el principal amigo del productor en Venezuela tiene que ser el Estado, porque así lo establece el artículo 305 de nuestra vigente Constitución Nacional, en que considera que la actividad agraria es privilegiada, porque protegiendo la actividad agropecuaria podemos alcanzar la ansiada soberanía alimentaria, y eso es justamente debe ser uno de los postulados, de la meta de todo gobierno, de todo Estado, que tenga su propia alimentación, que no tenga que depender de alimentos extranjeros para poder alimentar su población, a la nación. Entonces, el Estado tiene que ser el amigo del productor, facilitando su trabajo, su actividad, no poniéndole trabas administrativas ni armar una trabazón que asfixia al productor. Por eso que nosotros reiteramos que con ese código agrario queremos que el Estado se convierta en amigo del productor, viendo, porque desde allí es que todos nos alimentamos. Como repito, la actividad agropecuaria no tiene color político, lo que tiene color de ayuda, de alimentación. Eso es lo que necesitamos del Estado venezolano: la ayuda, la protección, el incentivo para mejorar cada día más el campo, del cual todos salimos ganando. Con perjudicar a un productor, eso es una actitud lastimosa, con eso nada se gana.
se pierde muchísimo porque se cierra un centro de producción de alimentos. Uno de los maestros en la Universidad Venezolana del Derecho Agrario, el doctor Ramón Vicente Casanova, en alguna oportunidad expresó que de lo que ahora se trata no es de proteger al hombre de la naturaleza, sino de proteger a la naturaleza del hombre, instaurando entre hombre y ambiente un nuevo régimen de relaciones y de equilibrio. Entiendo yo, doctor Barbosa, que el código agrario que usted propone, pues también tiene mucho que ver con esta relación que en alguna oportunidad habló el doctor Casanova. Sí, efectivamente, es que en el código agrario hay que emplear una filosofía. La filosofía es que de allí depende la vida de la humanidad y también de animales, porque los animales, parece mentira, el animal también vive del campo. Entonces, hay que establecer una buena relación de hombre con el campo, buscando que el hombre no sea el deforestador del campo, el depredador del campo, sino al contrario, la mano del hombre es el que tiene que revivir en todo momento el campo, no conseguir el campo como una fuente de alimentación. Esa es la gran diferencia, es el nuevo concepto que tiene que prevalecer hoy en día. La vida está en el campo, la fuente de alimentación está en el campo. En consecuencia, esa relación tiene que ser primordialmente vista y aceptada tanto por el que trabaja el campo como por el Estado, que tiene que estar pendiente de que efectivamente su propietario hacen del campo el cumplimiento de su función social. En el productor tiene que tener impregnada la idea de altruismo, de ayudar al prójimo. No puede ser que tiene que mantener esa conciencia abierta para que así, de esa manera, todos tengamos participación en el desarrollo del campo y quitemos esa visión de tierra hombre. No, es hombre y tierra. Hay que invertir los valores. El hombre está dedicado al campo. Si está dedicado al campo, tiene que hacerlo, producirlo. No para tener tierra por tierra y explotar económicamente la tierra sin que signifique un centro de alimentación para la humanidad. Doctor Barbosa, quiero darle las gracias pues por permitirnos hoy esta conversación y llevarla a través del espacio de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento. Y quiero finalizar trayendo estas palabras con las que usted precisamente inicia esta doctrina general sobre los productores y la empresa agropecuaria en el derecho venezolano. La dedicatoria. Usted ha plasmado allí lo que su corazón le dice: al productor agropecuario, factor fundamental en la alimentación de la humanidad. Yo quiero que usted se refiera a estas palabras que están en la dedicatoria de esta importante obra, de la cual pues también debemos calificar que el doctor Román José Duque Corredor la califica como una de las mejores obras en materia de derecho agrario. No, efectivamente, eso es una expresión que salió de mi auténtico sentimiento, porque soy un productor más de los tantos que tiene el país. Y sabemos que nuestro alimento es para la humanidad. Y somos factores de alimentación para la humanidad, porque en realidad uno lo que hace es producir la tierra para beneficio de la humanidad. Nosotros nos convertimos en factores fundamentales y sin productor no hay alimento. Entonces la humanidad entera se alimenta del campo, no se alimenta de otra cosa del campo. El mundo entero depende del campo, la vida está en el campo, la prosperidad proviene del campo. Entonces, a eso que se refiere la expresión, el productor es factor fundamental para la alimentación de la humanidad. Sin productor no hay alimento.
es una cosa, y por esa razón es que reitero el llamado a que el Estado venezolano, las instituciones públicas, instituciones privadas, le tiendan la mano al productor, con visión de que está cumpliendo el productor una función social que es lo más bello y lo más sagrado que puede existir, la vida humana. Entonces, por eso que yo digo que el derecho agrario es un derecho tan especial, porque quizás viene a ser una de las ramas más importantes del derecho, porque se refiere a la defensa y protección de la vida. Muchísimas gracias, doctor Barbosa. Quiero, pues, en nombre de los empresarios merideños, de la Cámara de Comercio, pero también del trabajador del campo, darle las gracias por permitirnos conversar, pero sobre todo, darle las gracias por plasmar en esta doctrina calificada por el doctor Román Duque Corredor como una de las mejores teorías de la empresa agraria con que cuenta ahora la ciencia jurídica venezolana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también por escucharnos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana a través de Onda 105.3, la superestación en Onda Empresarial, porque Mérida siempre está en la onda del emprendimiento. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento.